Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta edición del ciclo Sala de Columnas que hacemos gracias al Ayuntamiento de Málaga, ya como les comentaba por cuarto año consecutivo. Siempre son unas mesas de debate en torno al periodismo. Ya el año pasado nuestro presidente Antonio Pedraza se comprometió a continuar el diálogo sobre el tema de la mujer. El año pasado fue sobre feminismo y opinión y este año va a ser sobre la mirada femenina en el periodismo, ¿no? Creemos que todavía hay mucho que decir en cuanto al papel de la mujer en la profesión, ¿no? Quiero ante todo disculpar la asistencia de Antonio Pedraza, nuestro presidente, que le ha sido imposible asistir esta tarde. Y bueno, agradecer a Pablo Aranda como director de actividades, que además sea el moderador de esta primera mesa, como veis, con componentes muy importantes, pesos pesados de la profesión, y ahora será Pablo quien se encargará de introducirlas y de comentar un poco cómo irá la mesa. Tras la charla se va a abrir un turno de palabra. La azafata les pasará el micrófono y para intentar que podamos participar todos se van a hacer las intervenciones de unos 2 minutos. ¿Vale? Será un total de unos 20 minutos aproximadamente en este turno de palabra. Como les comentaba, bueno, agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Málaga, que apuesta siempre por la Fundación Manuel Alcántara y más para este ciclo. Agradecer a los amigos de la Fundación, que siempre nos acompañan, al presidente del Colegio de Peritos, que también está con nosotros en todo lo que puede. Y bueno, a todos los que nos acompañáis siempre. También comentaros que la azafata tendrá una lista en la que podéis apuntar vuestros correos electrónicos y tal, por si queréis recibir invitaciones para futuros actos como este, que se van a hacer de aforo gratuito, de aforo libre. Por último, quiero tener un recuerdo para Manuel Alcántara, que va a ser la primera edición de Sala de Columnas que no va a poder compartir con nosotros. Si bien es cierto que él hacía ya por lo menos un par de años que no podía acompañarnos en todo lo que quisiera, sí que estaba muy pendiente en concreto de esta actividad, porque era tomar un poco el pulso al periodismo y a la profesión, y pues participaba del cartel, de la programación. En fin, ahora lo que nos queda pues a su fundación es intentar mantener el legado y la obra de Manolo y bueno, pues apostar pues por todas las disciplinas en las que él se movía, ¿no? Sobre todo la poesía, el columnismo y el periodismo en todas las vertientes, periodismo deportivo. En fin, muchas gracias a todos los asistentes y ya toma la palabra Pablo Aranda para comenzar el acto. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo acto de la Fundación Manuel Alcántara, que se celebra aquí en este museo con nombre de mujer y con una exposición muy interesante sobre mujeres. El tema de este año, como ha dicho Carmen Vera, si el año anterior en esta jornada, en esta sala, en la tercera edición de la Sala de Columnas, nos ocupamos de feminismo y opinión, haciéndonos eco del movimiento Me Too, esa nueva oleada feminista que creo que nos ha enriquecido a todos y que además tanto ha hecho por el papel de la mujer, ¿no? Que el 50% más o menos de la humanidad son mujeres, pero el espacio público que ocupan también en periodismo y también en cultura y periodismo cultural es bastante menor. Pues de hecho, en la campaña que ha terminado electoral y en la que acaba de empezar, pues la mujer está ocupando, el tema de la mujer, un lugar importante, aunque no el de la cultura, ¿no? En la cultura apenas se ha hablado, no se está tocando y bueno, habrá que también ocuparse de este tema. Pues si nos hacíamos eco el año pasado de este movimiento Me Too y sus acciones y reacciones que provocó, ahora nos hacemos un poquito eco de las jornadas anteriores, ¿no? Como ha dicho Carmen, Antonio Pedraza se comprometió a seguir hablando del tema de la mujer, y un tema muy interesante nos pareció que era el de la mirada femenina, visto desde una doble perspectiva. Por un lado,
la persona que mira, es decir, la mujer, también podemos hablar si puede existir una mirada femenina en algunos hombres o en algún tipo de periodismo hecho por hombres. Es decir, la mirada femenina desde la persona que mira y también desde lo mirado, es decir, la mujer mirada o la obra creada por una mujer o el estudio científico investigado por una mujer, etcétera. Antes, viniendo para acá, comentábamos un poco el número de mujeres pues, que han ganado el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nobel, el Premio Nadal, el número de mujeres que han formado parte de los jurados que han otorgado estos premios, cuando hemos estudiado, ¿no?, el número de mujeres que aparecían en los manuales de literatura o el número de científicas que hemos tenido que aprender. Bueno, y para hablar de estos temas tenemos una mesa, creo que de lujo, y que a mí me habría encantado tener igual esta misma mesa, aunque el tema hubiese sido cualquier otro, ¿no? Es decir, contamos con la escritora y periodista Sara Mesa y con la periodista Blanca Berasategui. Las voy a presentar a las dos. Después voy a hacer alguna pregunta para dar pie a que hablemos y que podamos terminar en un coloquio, que sí agradecería, como ha dicho Carmen, que para este coloquio pues que las preguntas fuesen breves, para dejar que los demás también puedan preguntar y muchas veces no somos conscientes del tiempo que empleamos y ya damos nuestra visión, nuestra reflexión y a veces no sabemos terminar y entonces pues el ritmo es peor. Bueno, si queréis, empiezo con Sara, después sigo con Blanca y ya te hago una pregunta, si os parece bien. Sara Mesa es una de las escritoras con más presente, iba a decir con más futuro, ¿no?, pero es que es una auténtica realidad ya. Entonces, una escritora de referencia, una escritora imprescindible, si hablamos del panorama literario español, y que se dio a conocer a mayor escala cuando ganó el Premio Málaga de novela con Un incendio invisible, una novela que ha recuperado Anagrama, ¿no?, con una revisión. Después de esta novela, en el que ya estaba presente su tono y sus temas, pues publicó 4x4, que fue finalista ya en Anagrama, ¿no?, con finalista del Premio Herralde, Cicatriz, una novela estupenda sobre una relación incómoda, y sus novelas, como hemos comentado ya en alguna ocasión, nos sacan de nuestra zona de confort, nos hacen pensar, y todo con una base literaria muy, muy fuerte e importante. No estoy seguro si el libro de cuentos, La mala letra, ¿no?, siempre me confundo el título de Chirves con el de esta mesa, si la mala letra es anterior a Cicatriz o posterior. Sí, Cicatriz, La mala letra, Cara de pan, una novela también estupenda entre una relación de una niña y un hombre mayor, y acaba de publicar un ensayito, un librito amarillo estupendo de esta colección de Anagrama de ensayos que se llama Silencio administrativo, y en el que Sara Mesa pues parece que recupera un poco su formación es decir, tiene filología hispánica, también periodismo. Parece que ahí te ocupas un poco trata un tema muy también necesario, lo trata desde un punto de vista periodístico casi, ¿no? Una crónica. Antes de este incendio invisible del que hablaba, de la novela con la que ganó el Premio Málaga, también había publicado libros de cuentos, una novela y también poemarios. Y Blanca Berasategui pues es uno de los grandes pesos pesados del periodismo cultural y de la cultura en España. Yo creo que demasiado poco hablamos de ella, demasiada poca visibilidad, también supongo que es por su carácter, ¿no?, que no... Supongo, no sé, que prefiere no aparecer tanto, porque es como digo, una persona realmente importante. Ella es vitoriana, estudió periodismo en Madrid y muy pronto, desde los 22 años,
ya estaba en la plantilla de ABC. Enseguida pasó a la sección de cultura, donde estaba Martín Descalzo, aquel escritor, ¿no?, el de La frontera de Dios, que ganó el Nadal o el Biblioteca Breve, era un gran escritor, y ella se ocupó, es decir, ya pasó a dirigir la sección de cultura de ABC. No sé si llegaste a dirigir Blanco y Negro también. No, bueno, pues no llegó a dirigir Blanco y Negro, pero cuando se creó ABC Cultural, que unió los diferentes suplementos culturales que había, sí, desde el primer momento lo dirigió, hasta que se fue, cuando estamos hablando del que Luis Marianson llama el ABC verdadero, ¿no? Y tuvo un breve paso con el suplemento cultural por La Razón, y después, cuando se creó el suplemento del Mundo, el Cultural, la revista El Cultural, que os animo a que os suscribáis porque realmente merece la pena, pues desde su primer número, hace ya 20 años, pues la directora es Blanca Berasategui. Además, bueno, tiene el premio Luca de Tena de periodismo, alguno más. Hace 2 años logró el Premio Nacional de Periodismo Cultural y tiene un libro de entrevistas que está agotado, que yo espero que algún día se recupere, porque es decir, ha entrevistado a personas o a autores de la talla de, bueno, sí, a todos los grandes, ¿no?, de Onetti, no me sale... Rulfo, que no es uno de mis autores favoritos, no me salía, a Rulfo, ¿no?, ese autor que con una sola novela y un libro de cuentos pues consiguió llegar a la cima cultural. Y bueno, pues voy a empezar, es decir, para documentarme sobre ti, no ha sido tan fácil porque no había mucha información, pero sí he encontrado una entrevista larga y buena de un crítico del Cultural del Mundo, que es Franje Matute, que te hace una entrevista, y en ella contabas que habías venido, vamos, sé que has venido en más ocasiones a Málaga, pero contabas una ocasión en la que viniste a entrevistar a Jorge Guillén, hoy enterrado en el cementerio de Málaga, y que viniste sin dinero y la mujer de Jorge Guillén te tuvo que dejar para pagar el taxi, ¿no? Ahora, hoy sí habrás traído un poco más, ¿no? Sí. Y además me has venido a buscar tú. O sea, vale, pero... Y bueno, y ya me callo y ya la primera pregunta es ¿cuál es vuestra experiencia si podríamos hablar de ¿existe esa mirada femenina en el periodismo y cuál sería vuestra experiencia tanto como periodistas como cuando se han ocupado de vosotras, ¿no? ¿Empiezo yo? Sí, bueno. Buenas tardes. Yo voy a hablar la mirada femenina, porque de mí se han ocupado poco porque no tenían por qué ocuparse, quiero decir, porque soy periodista y soy una profesional. Yo me tengo que ocupar de los creadores, yo en eso lo tengo muy claro, ¿no? Yo creo que el periodismo cultural tiene que estar pendiente, no ser protagonista, y tiene que estar pendiente de lo bueno y espigar de entre todo lo que hay muchísimo, la verdad. Nunca ha habido tanta oferta como ahora, pues espigar lo que es la calidad. Mi opinión es que debemos espigar lo mejor de toda la creación, sea de un hombre como de una mujer. Es decir, la mirada femenina que consta en el título de la charla, pues no lo tengo muy claro. Naturalmente debe ser femenina porque es mi mirada y yo soy una mujer, pero este apellido no lo suelo tener en primer término. Yo prefiero buscarme y buscar una mirada plural, una mirada inteligente, una mirada independiente, una mirada no sectaria, es decir, más que una mirada femenina, pero seguramente es femenina también, puesto que yo soy mujer, ¿no? Yo llevo 1000 años, porque llevo 40 años y 40 y tantos años, y llevo 30 años organizando páginas culturales y responsabilizándome yo de las páginas culturales. Entonces, efectivamente, el panorama ha cambiado una barbaridad. Pero ciertamente todavía hay mucho que hacer porque todavía estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esto es que todavía no se ha normalizado el asunto, aunque hemos mejorado una barbaridad. De verdad que yo fui la segunda mujer que entró en ABC
y efectivamente entonces las mujeres que iban entrando en el periodismo pues se le ponían una sección o de moda o de gente que llamábamos, y en la cultura también, porque la cultura, pero no porque valoraran a la mujer, sino porque no valoraban a la cultura. Esa era la pura verdad. Entonces entrábamos muchas a la sección de cultura, bueno, muchas, dentro de las pocas que entrábamos era una puerta de entrada habitual, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando yo entré en otras secciones y cuando me pusieron en cultura, pues comprendí, hasta entonces no lo sabía, pero comprendí que era lo que me gustaba, ¿no? Y bueno, he ido poquito a poco. O sea, quiero decir que como llevo 45 años, es lógico que haya tenido una carrera muy larga, ¿no? Y que haya... Pero yo quiero pensar que no ha sido por ser mujer, pero que tampoco me ha dificultado serlo, ¿no? Para dirigir un suplemento cultural desde hace mucho tiempo, y de manera que yo en el cultural no hay cuotas, yo no llevo cuotas, pero si veo las páginas del cultural de hace 20 años y veo las de ahora, veo la diferencia tan abismal de la presencia de la mujer, no cabe duda. Antes no, era muy raro, ¿no? Y sobre todo no teníamos conciencia de que era esa ausencia, no teníamos mucha conciencia de que a lo mejor había muchas menos mujeres, ciertamente, y nosotros lo que tenemos que ser es un poco escaparate de lo que ocurre, ¿no? En la creación, en el arte, en los libros, en el teatro, y como había muchas menos protagonistas culturales, creadoras, pues naturalmente nos ocupábamos, pero de todos modos no éramos conscientes de que, pero bueno, había semanas a lo mejor que yo lo estaba repasando que no había casi la presencia de ni una mujer, ¿no? Tampoco la presencia de escritores que había. Yo creo sinceramente, y ahí está la nómina del cultural, ¿no? La subdirectora del cultural es mujer, la redactora jefe de libros es mujer, llevan 20 años, ambas, o sea, no es una cosa del Me Too para acá, no, llevan 20 años las dos. Hemos cumplido en noviembre 20 años del cultural, el cultural ha cumplido 20 años, y estas tres personas estamos desde hace 20 años, desde el número 1 del cultural. Y Nuria Zancó, que lleva letras, está desde el ABC anterior, ¿no? O sea, quiero decirte que llevamos tiempo. Y yo ha sido sin darme cuenta. Yo creo que no lo he pensado que eran mujeres. Yo me siento cómoda trabajando con mujeres, de manera que yo no he tenido cuota, pero la he rebasado con creces en el cultural, ¿no? Pero tampoco soy consciente de que ni nos ha favorecido ni nos ha perjudicado. Yo he seguido a Mere, tengo un espíritu muy independiente, no quiero estar nunca en el escaparate, y bueno, y hemos hecho nuestro trabajo y estamos haciéndolo y encantados de la vida, y yo no quiero que subidas en la cuota haya mujeres de las que hablemos sin necesidad de hablar solamente por mujeres, pero también de otras muchas mujeres como Sara y como tantísimas otras escritoras estupendas de las que hablamos no por ser mujer, os lo aseguro, porque si no, no hablaríamos. No por ser mujer, sino porque son unas novelistas estupendas, que efectivamente ahora tienen mucha más visibilidad, y yo me siento obligada. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años, aparte de la profusión de la mujer? Es que yo ahora efectivamente soy más consciente de la ausencia de antes. Ahora de repente miro y de repente si veo que de repente, oye, pero ¿qué? Una crítica, pues ante una otra, que no hay mujeres esta vez casi o pocas. Entonces, efectivamente, yo ahora, pero irían de todas maneras, lo que quiero es compensarlo, ¿no? Compensarlo de que no haya pero bueno, ya os contaré algunas anécdotas que he tenido precisamente porque hay pero yo no he querido gotas, pero ciertamente el feminismo y las mujeres feministas han abierto muchos cauces que yo agradezco. Yo no he estado en esa trinchera, pero yo agradezco porque todas las mujeres, las que a lo mejor tenían menos ímpetu que yo, que poquito a poco he ido yo haciendo mi trabajo siendo mujer, y nunca he sentido ni que me habían nombrado por mujer, ni que lo de ser mujer me estorbaba para algo. O sea, yo lo he tenido muy fácil, no sé las demás, yo lo he tenido fácil. Yo, de verdad que lo he tenido fácil, no he tenido suerte, no sé. O estar con las personas adecuadas en el momento adecuado. En mi trabajo también puede ser, ¿no? Pero me ha resultado fácil. Bueno, pues no querría que ahora con eso de que se vuelva otra vez la vuelta a la tortilla y que precisamente alguien tenga un premio y digan, bueno, claro, es que como ahora toca mujer,
Pues no, hombre, en general no, porque en el cómputo general, efectivamente, todavía hay muchas mujeres para que ser compensado con todo lo que ha venido pasando, ¿no? Pero, en fin, no nos pasemos tampoco. Eso es. Bueno, buenas tardes. Gracias, Pablo, por la presentación y gracias a la Fundación Alcántara por la invitación a estar aquí, ¿no? La Fundación Manuel Alcántara. Y es un honor estar aquí con Blanca Berasategui y compartiendo mesa, ¿no? Te escuchaba con atención y iba tomando notas porque realmente se van abriendo un montón de temas. Y hay una cosa curiosa que empiezo por el final de tu intervención que has dicho, ¿no? Dice que tú no has estado en esa trinchera, digamos, en la trinchera del feminismo, en la activa, pero yo creo que de alguna manera tú sí has estado en la trinchera porque para muchas mujeres en el mundo del periodismo y en concreto el periodismo cultural eres un referente en el sentido de que tu currículum y tu trayectoria lo es innegablemente. Para mí esa es una manera también de estar en la trinchera, igual que desde la escritura se puede estar, desde el trabajo de cada uno demostrando que tiene las mismas capacidades que un hombre, estamos de alguna manera luchando desde diferentes frentes por esa igualdad, ¿no? Yo, de hecho, muchas veces digo, por ejemplo, decías tú, o sea, sería insultante pensar que alguien diga que yo he conseguido esto por ser mujer. Yo siempre digo, no por ser mujer, a pesar de ser mujer. Es decir, aunque tú dices, porque creo que eres una persona humilde, que has tenido, que te ha puesto fácil, que las cosas se te han dado bien, que seguramente, y por el tiempo que llevas tú en la profesión, has tenido que vencer una serie de pasos y de obstáculos y de cuestionamientos que no se te hubieran puesto en el caso de ser un hombre. O sea, estoy convencida. Aunque tu sentido general sea, bueno, sí, yo lo he hecho igual, el dato es que tu trayectoria es una excepción, con lo cual estoy convencida de que sí que has ido venciendo con tu trabajo, con tu esfuerzo, dificultades que probablemente mayores a las de muchos hombres, ¿no? Lo cual te loa y no sé si me explico por dónde voy, ¿no? Pero creo que hay una especie de desigualdad invisible, no visible. Uno nunca nota todo cómo sería. ¿Cómo hubiera sido mi vida si yo fuera un hombre? Pues podemos hacer un montón de cábalas, ¿no? Pero nunca lo sabremos del todo, ¿no? ¿Y tú no crees que es por haberme dedicado a la cultura? Sí, sin duda. Si hubiera sido otra faceta, a lo mejor sería más visible. No lo sabe. Bueno, no puede ser. O sea, es que encima además es cultura. O sea, ha sido como una cosa en el margen del... Pero con una trayectoria, vamos, incuestionable durante un montón de años. O sea, lo que yo quiero decir de alguna manera es que entiendo lo que tú expresas, ¿no? Esa sensación de, bueno, de soy independiente, no he estado en la trinchera de primera, pero de alguna manera sí lo has hecho. Y tu trayectoria también es una excepción. Ahora, afortunadamente, las cosas están cambiando mucho, pero bueno, has tenido además probablemente muchas mujeres, no sé si tu caso, pero muchas mujeres que han conseguido cosas, pues continuamente tienen que estar demostrando que no ha sido por ser mujer. No sé si me explico. Sí. Y respecto a lo de la mirada femenina, yo durante un tiempo pensé que no existía esa mirada femenina, que eso era una construcción, bueno, con la que yo no me sentía muy cómoda o no entendía, ¿no? Ahora tengo más dudas porque es cierto que por ejemplo, yo que soy escritora, bueno, yo quiero decir que yo estoy aquí básicamente como escritora, que es verdad que podemos decir que soy periodista en el sentido de que estudié periodismo y lo ejercí durante un tiempo, pero muy poco. Lo dejé por las condiciones bastante complicadas que tiene el periodismo, a efectos de horario y tal. La conciliación sería otro de los temas que podría plantearse, ¿no? Y cómo ha dificultado eso a lo mejor a algunas mujeres a determinadas profesiones. Pero bueno, que básicamente estoy aquí como escritora, ¿no? Entonces voy a hablar un poco más pues esto de mi experiencia, ¿no? También como escritora, obviamente como lectora. Me he formado con un canon predominantemente masculino del libro. Entonces, claro, ese era el canon, era la literatura con la que yo he crecido. Ahora que se están recuperando también muchas voces femeninas que no sonaban tanto, que yo no había leído en su momento y las leo ahora, sí noto que hay una mirada ligeramente diferente. Lo que sí es cierto es que esa mirada femenina de la que se habla no es la mirada estereotipada que se nos vende de lo femenino. Eso sí es cierto, que es una mirada femenina. Si vamos a asociar mirada femenina con mirada sentimental, intimista, de lo cotidiano, de lo pequeño, rechazo esa idea. Pero sí
entendemos como mirada femenina un sesgo, una manera diferente de ver las cosas, es obvio. O sea, ya simplemente porque partimos de que durante siglos y todavía, pero aunque hemos mejorado mucho, pero no ha habido una situación de igualdad entre hombres y mujeres, no puede haber una mirada igual. O sea, si no hay una igualdad entre nosotros, no puede haber una mirada igual. Con el tiempo, yo no sé, eso habría que hacer el experimento, cuando alcancemos una igualdad real, a lo mejor no hay tantas diferencias en nuestra manera de mirar, puesto que yo no creo demasiado en el biologicismo, es decir, creo que el gran porcentaje de lo que somos es educación, ¿no? Pero ahora mismo, y desde luego en el pasado, sin duda no ha habido igualdad, con lo cual la mirada no puede ser igual, la mirada tiene que ser diferente. Ahora, ¿esa diferencia es mala? Esa diferencia es enriquecedora. Lo que no se puede hacer quizá es eso, pues crear tópicos en torno a lo que es la mirada femenina o apoyarse en una supuesta mirada femenina para vender más libros, y más, que también se hace, ¿no? No sé, otra cosa importante de las que has dicho, ya con esto cierro ahora la intervención, tú has dicho mirada femenina, ¿no? O sea, sí, tengo mirada femenina porque soy mujer, a mí yo siento igual, porque será que sí, ¿no? Pero me gusta más que me pongan otros adjetivos, todos estos adjetivos que tú has nombrado, que son independientes, yo que sé, inteligente, trabajadora, perspicaz. ¿Cómo puede ser una mirada? De muchas maneras. Entonces tú haces el juego de pensar si a un hombre se le pregunta por la mirada masculina. No, ¿verdad? Entonces, si el hombre, su primer adjetivo no va a ser mirada masculina, ¿por qué, por ejemplo, cuando se hace una reseña de un libro de una mujer se destaca su mirada femenina? Ahí tenemos una diferencia, ¿no? Bueno, pues ya está. De momento. Sí. Hombre, es cierto que ahora se está hablando más en columnismo, pero de una forma de escribir cipotuda. Se habla, ¿no? Y se habla como con una connotación negativa, así que algo a lo mejor hemos cambiado, ¿no? Es decir, tú hablabas de Blanca, de tu trayectoria ajena al Me Too, entre otras cosas porque soy antigua. Es decir, empezó bastante que el Me Too. Pero creo que también has comentado que el Me Too o la última oleada feminista nos ha hecho a todos más conscientes, ¿no? Es decir, que ha servido. ¿Creéis que eso que está sirviendo? Yo creo que sí ha servido, yo creo que sí. Ha servido también para cosas que yo creo que hay que reconducir otra vez un poco. Y es que, por ejemplo, el adjetivo, a mi modo de ver, a lo mejor me equivoco, pero la mirada femenina es casi lo que parece lo opuesto a la mirada feminista. Y eso es lo que yo creo que es un error, porque se deben juntar. Creo que lo ideal es que se deben juntar los dos adjetivos, que sea parecido, ¿no? Pero parece que mirada feminista, pues ya sabemos que es un poco como lo contrario, lo moderno de la mirada femenina, porque la mirada femenina es lo que tú decías, tiene esa connotación como de lánguida, de sumisión y tal, que yo tampoco se me hace raro casi esa expresión ahora, pero tampoco he sido, o sea, que yo creo que eso, reconducir para hacer una mirada, es que es una mirada que no hay que ponerle el género, eso es lo que yo digo, que para todo no debemos, tenemos que decir, es una escritora, o como si fuera un escritor, que decir, que lo que tenemos es que llegar a la normalización. Para llegar a la normalización me parece que ha sido necesario el Me Too, o sea, tenemos que recuperar un poco de prisa muchas cosas de las que hay que recuperar, pero luego lo suyo sería que volviéramos un poco a la normalidad, y la normalidad todavía no puede ser la normalidad porque llevamos muchos siglos, ¿no? De mucho silencio en muchas mujeres, y sobre todo a mí lo que me ha parecido tan terrible es todo esto que de 2 años para acá estamos sabiendo de esas mujeres que eran autoras, que eran unas artistas estupendas y que no habían podido exponer y que tenían sus cuadros, ya han aparecido sus obras, o de esas escritoras que incluso firmaban con seudónimo, que incluso lo firmaba su marido, que incluso eso es lamentable, realmente es lamentable. Y de verdad que si yo digo que es lamentable porque yo no soy exactamente exagerada por el otro lado, sino que siempre he tenido mucha contención en eso, pero es que hay cosas verdaderamente escandalosas, ¿no? Entonces ha habido unas ausencias escandalosas cuando eran presencias, pero no nos dábamos cuenta, nadie te daba cuenta. Entonces ya las mujeres interiorizaban como que no podían firmar, y que era más importante que si lo firmaba mi marido, que iban a hacer más caso, y efectivamente le decían más caso, ¿no? O sea que eso es yo creo que nos tenemos también que convencer,
digo el nos para meterme con la mayoría, ¿no? Porque yo he estado convencida, hace tiempo de que podíamos hacer casi todo, ¿no? Desde el punto de vista cultural. Pero por eso cuando dices de la presencia mía, a lo mejor yo también lo achaco un poco, que en el fondo la cultura, todo el mundo se nos llena la boca tal con la cultura y todo nos parece estupendo, ser culto y entender de cine, de teatro, de libros, leer, ser lectora y tal, pero luego a la hora de la verdad está muy rezagada. Yo lo he comprendido, no tiene importancia. Fíjate, los partidos políticos es que no dicen ni mu sobre la cultura, o sea, es una cosa completamente secundaria y todavía es un adorno, y eso es lo que yo me paso la vida intentando convencer a empresarios, a políticos, a los propios lectores del cultural, lo importante que es hacer un país culto para tener un espíritu crítico, para tener ser reflexivos y para tener... Lo que pasa es que es una labor de largo aliento y efectivamente con miradas cortoplacistas de mandatos de 4 años de políticos, con eso no se hace, porque los políticos quieren tener la rentabilidad prontito para yo rentabilizarla, ¿no? Pero a mí me parece importantísimo y me parece que es una batalla que hay que dar porque un país culto es un país libre y un país culto además es un país rico y en fin, creo que la que está denostada en el fondo, porque en el fondo es la importancia que tiene la cultura, pero por eso, porque es una labor silenciosa y larga, ¿no? Creo, pero que es lo que hace un país importante, ¿no? El que la gente le interese. Y, en fin, yo creo que ahí a mí me encantaría. Yo lucho muchísimo para convencer de eso, de los patrocinios, del el mecenazgo, porque es para ayudar a la cultura. Fíjate, en Francia en Francia siempre nos ha dado muchas lecciones en eso, esa es la pura verdad. Pero en Francia tienen el cheque juvenil, ¿no? Es un cheque cultural, que a mí me parece una idea buenísima, o sea, que les dan a los jóvenes, a lo mejor entre los 15 y los 24 años, creo que es un dinero para que lo inviertan en cultura, o sea, no ayudan a lo mejor a tal exposición o a tal editorial o a tal, lo que sea, una actividad, lo que sea, pero sin embargo dan el dinero para que los jóvenes consuman en ello, ¿no? Y entonces, por otro lado, es ayudar también a los centros de arte o las productoras de cine, en fin, pero que se acostumbren a consumir cultura, ¿no? Eso me parece importantísimo. En fin, bueno, me he ido al lado de cultura más que el de la mujer, pero que yo lo achaco a eso, porque la política siempre es, y la economía es la que manda, y la tele y tal, y a mí eso me ha horrorizado el escaparate, por eso... Sí, yo, vamos, sin duda creo que la cultura sigue considerándose un adorno, ¿no? Y volviendo al tema de la mujer, sería curioso ver, vamos, te convencía, si te pones a mirar, por ejemplo, ministros, o sea, donde ha habido más mujeres en política, ministras, consejeras, cultura y educación, es como nuestro ámbito, ¿no? El ámbito exactamente del adorno, de la consideración del adorno, no digo yo, ni mucho menos, ¿no? Y llevándolo al nivel del periodismo, que era una cosa que estábamos hablando antes, sí que nos daban, vamos, ya se está viendo que de hecho hay más licenciadas mujeres en periodismo que hombres, y las redacciones periodísticas están llenas de los periódicos, de la radio, están llenas de mujeres, casi más que hombres ya, ¿no? Sin embargo, bueno, los puestos directivos, según últimos datos que veía el otro día en el diario.es, solamente el 18% de las mujeres, de las que se encuentra blancas, ocupan algún cargo directivo en un medio de comunicación, ¿no? Ahí vemos también el periodismo cultural. Yo, la verdad que, claro, como soy escritora y me han hecho entrevistas y críticas y tal, conozco a bastantes periodistas culturales y conozco muchas mujeres muy buenas haciendo un periodismo cultural excelente, gente muy joven y gente más mayor. Pero me he dado cuenta de que las mujeres, en términos generales, habría que hacerlo a fondo, pero la primera impresión, la verdad, que es así, que hay muchas mujeres eso, haciendo entrevistas, haciendo crónicas, cubriendo eventos culturales, pero no hay tantas mujeres haciendo crítica. Eso pasa también un poco, crítica literaria, eso pasa también un poco con el ámbito de la opinión, ¿no? Y aquí volvemos, bueno, lo de los cipotudos es un adjetivo que ahora se ha puesto de moda, tiene su parte de verdad, ¿no? Pero incluso el articulista, que en ningún caso podrías considerar como cipotudo,
Lo que sí es evidente es que en el mundo de la opinión, en el mundo del columnismo, sigue habiendo mucho más hombres que mujeres. No se ve la misma equiparación que se ve en otros sectores del periodismo, y en el nivel de la crítica literaria también, aunque están cambiando las cosas y hay críticas literarias mujeres también, pero a día de hoy todavía hay más críticos literarios hombres, y los grandes referentes de la crítica siguen siendo hombres, ¿no? Esto, tú que diriges un medio como el Cultural, ¿no? Efectivamente no hay que poner cuotas. Yo no sé si es porque al ser un género de autoridad, de alguna manera el crítico sanciona lo que está bien o lo que no, resumiendo mucho, ¿no? ¿La voz de autoridad sigue siendo predominantemente masculina? No lo sé. No nos sentimos... Yo, por ejemplo, como mujer que leo y que he estudiado periodismo y que creo me sentiría capacitada de hacer crítica, ¿me siento cómoda con la crítica literaria? Yo no creo que me sintiera muy cómoda con la crítica literaria. Y no sé si tiene que ver por ser mujer, por no querer... No lo sé. En cualquier caso, el hecho es ese, que hay más hombres, ¿no? Y eso tiene, creo, una traducción también efectiva en lo que se va, digamos, sancionando como válido literariamente. No sé si me explico. Es cierto que en los últimos años, y además en los últimos años hablamos de 2-3 años, ha habido cambios muy, muy evidentes. Pero a mí me da miedo que esos cambios sean epidérmicos también, por tan rápidos. No me los termino de creer. ¿Hay un auge de la literatura escrita por mujeres? Sí. Ahora se ven más, se reseñan más, están ahí, ¿no? ¿Es sólido ese cambio? Creo que no. Creo que no, porque no ha dado tiempo. Hay que esperar un poco, ¿no? Todavía ¿va a seguir eso así? No lo sé, ¿no? Por ejemplo, volviendo a los críticos literarios, y acabo con esto. Los críticos literarios, hay asociaciones de críticos que dan sus premios, ¿no? Y con esto hay bastante polémica. Si los críticos literarios mayoritariamente son hombres, ¿van a premiar a más hombres que mujeres? Pues sí, a pesar de lo que se diga de que hoy día las mujeres ganan todos los premios, no es cierto. Y para esto hay datos. Hay un libro que ha salido ahora, se titula Intrusas, y habla en el mundo de la literatura de la mujer escritora que se sigue de alguna manera considerando como una intrusa en determinado ámbito más académico. No hablo de la entrevista en televisión, tanto como del sancionamiento crítico de un premio nacional, de un premio de la crítica, por ejemplo, ¿no? O de los premios que dan las editoriales de prestigio. En el premio de la crítica, por ejemplo, en los últimos 10 años, que hablo del tiempo reciente, del premio nacional de la crítica de narrativa lo han ganado 3 mujeres en los 10 últimos años. Pero es que desde su fundación en 1956, y ya ha llovido de eso, que yo sepa, 63 años, lo han ganado 7 mujeres, ¿no? Evidentemente las cosas han cambiado, pero ojo. En Andalucía, los premios de la crítica de Andalucía han sido bastante criticados por esto también, ¿no? En los 23 años de historia que tiene el Premio Nacional de Narrativa ha ganado solo una mujer. Y en los 23 años que tiene el Premio Nacional de la Crítica de Poesía han ganado 6 mujeres. Y en los no sé cuántos años, 5 o 6 años que lleva la modalidad de cuento, ha ganado ninguna mujer. Entonces, el dato es ese. ¿Son mejores, escribe mejor la mujer que el hombre? No diría yo eso, pero hay una descompensación ahí bastante evidente, ¿no? Dicho lo cual, las mujeres, por lo menos hablo por mí, no escribimos para ganar premios. O sea, que nadie entienda que esto es una queja hacia mi trayectoria, que además me considero, como ha dicho Blanca de sí misma, me considero muy afortunada y creo que no podría quejarme de nada, ¿no? Pero el hecho está ahí, los datos están ahí. Entonces, cuando se dice que es una ventaja hoy día ser mujer, yo digo, bueno, vámonos a los datos. ¿Los datos lo demuestran? No tanto, ¿no? No tanto. Y es verdad que en los últimos tiempos eso empieza a cambiar, pero a ver si la tendencia sigue o se va como la espuma, ¿no? Esos son los problemas de las modas. Sí. Yo veía muy interesante la distinción que hacía Blanca de feminismo y femenino, ¿no? De la mirada. Y de hecho yo en la introducción hablaba de ¿existe una mirada femenina de hombres? Claro, eso es más complicado, puede ser más juego, pero sí puede haber, hay una mirada feminista de los hombres, ¿no? Y en el caso del Me Too, de la revolución feminista, una de las grandes cuentas pendientes, que en cierta medida creo que la han saldado, pero no, en absoluto no del todo, es la marca de la palabra. Es decir, feminismo es una palabra que hiere, ¿no? Es decir, que parece que contamina. Hay gente que... Es decir, que el hecho de decir mirada femenina, pues nos permite aceptarlo sin ningún problema, ¿no? Decir una mirada feminista, ya hay gente que puede sacar las garras o la coraza de protegerse, ¿no? Entonces,
En ese sentido, estoy de acuerdo, el feminismo, tanto a las que hablabas de trincheras, ¿no?, a militantes como no militantes, como hombres, yo creo que el feminismo nos ha enriquecido a pesar de la palabra. Es decir, que todavía no hemos conseguido liberar, es decir, dotar a la palabra, como también ocurrió en cierta manera con el ecologismo y tal, ¿no?, que eran como las grandes revoluciones pendientes, de una carga peyorativa que no entiendo, ¿no? Bueno, yo creo que ya no tiene carga peyorativa, ¿eh? Ni como el en ecologismo algunos ámbitos. Tampoco. Hombre, el llevado a muy al extremo y tal, hay algunas personas que hacen mal uso de eso, pero yo creo que a estas alturas el ser feminista, las mujeres, toda la mujer con 2 dedos de frente creo que tiene que serlo, Sí, ¿no? pero Pero se puede ser de una manera y no de otra, quiero decir. Eso es lo que... Sí. Yo, de todas formas, con toda esta reflexión, a lo que iba era a otra pregunta, y es ¿qué podemos, es decir, qué queda por hacer? ¿Cómo hacerlo? Está el peligro, que tú decías, que sea algo coyuntural, y si una de las formas puede ser de que la mirada feminista cale en los hombres también, ¿no? Es decir, que sea premonitoria. Los grandes popes de la crítica son hombres. Son hombres, ¿no? Son hombres. Y incluso cuando hay una gran pope, a lo mejor se ocupa de primeras novelas, ¿no?, o de óperas primas, que muchas veces no lo es tanto, ¿no? Sí, yo creo que ahí, en el ámbito cultural, en donde falla más, efectivamente, y donde hay más ausencia de las mujeres, es precisamente en los grandes nombres críticos. Y además ahora y antes, porque nos salen muchas personas a la memoria y siempre han sido hombres. O sea que así como los periódicos se están llenando de mujeres en todas las secciones, que yo creo que si dentro de 10 años no son el 90% de los directores de los medios mujeres, es que algo ha funcionado fatal, porque van a ser el 90% dentro de nada, ¿no? O sea que yo creo que los periódicos van a ser muchas mujeres. Sin embargo, efectivamente, así de los grandes nombres de la crítica y el respeto y esto de todos, es que no ha habido una mujer, es que no se me ocurre casi pensar en una mujer, ¿no? Y efectivamente me siento, por un lado, caramba, qué mal, aquí hay que formar. También es cierto que eso sí que es una labor larga de tener un criterio, de tener y de irte poco a poco labrando el respeto, ¿no? Y eso a lo mejor todavía no ha pasado el tiempo, ¿no? Pero ahora ya hay cada vez más críticas, pero efectivamente todavía no llegan a los Ignacio Echevarría y los nombres estos con mucho peso, ¿no?, de opinión en la crítica literaria. Eso no, bueno, en la artística sí, en la artística hay más yo creo que en la literaria. Pero bueno, yo creo que sí que es cuestión de tiempo, de poco tiempo, porque tampoco nos vamos a dormir en los laureles, ¿no? Pero efectivamente ese es el ámbito donde yo creo que no han entrado las mujeres con normalidad, porque yo creo que lo bueno es que entremos con la normalidad de ser personas. Esa es mi lucha, ¿no?, con la normalidad, sin tener que... y yo creo que, no sé, a mí por lo menos los hombres que me interesan lo ven con mucha naturalidad. ¿Y tú ves el peligro del que hablaba Sara, de que esto sea algo coyuntural, la llegada de mujeres, ¿no? Yo creo que no, o sea, va a ser coyuntural el que todas las premiadas sean mujeres, que llevamos camino, ¿eh? O sea, yo creo que puede ser coyuntural, es un poco excesivo, pero luego no, porque si hay tantísimas mujeres escribiendo, y pues claro que sí, que tendrán que ganar ya los premios. O sea, que yo creo que todavía tenemos mucha normalidad por delante para conquistar la normalidad, ¿no? La normalidad de género, o sea, de que ahí competimos y que no somos estibadores de puertos, que tiene que ser, es que es indudable, pero... Ahora hay un poco una mirada más, efectivamente, más interesada en que sean las mujeres, precisamente un poco por la mala conciencia que entre todos hemos tenido, a lo mejor, de la cantidad de mujeres o la cantidad de pocas mujeres que ha habido, ¿no?, en la historia, premiadas y realzadas, pero yo creo que la normalidad llegará a la normalidad, que es lo que tiene que llegar, no el abuso, dar la vuelta por al otro lado, sino la normalidad de ensanchar las puertas de una manera, ¿no? Ensanchar las puertas, no ir a empujones unos a otros.
Bueno, a ver, la distinción esta de femenino, feminista, tal, yo estoy de acuerdo con Blanca, que creo que, dices tú, hoy día cualquier mujer con 2 dedos de frente se define como feminista, pero pienso que cualquier hombre con 2 dedos de frente también, en el sentido de la igualdad, ¿no? Se oye bien, está claro, ¿no? Pero, claro, el problema, cuando hablamos, por ejemplo, desde mi lado de escritora, o sea, si dijeran tu escritura es feminista, pues ahí ya me chirriaría, porque sí que es cierto que el adjetivo feminista tiene un sentido como beligerante. Sí. Entonces, político, ¿no? Un poco. Claro, entonces eso, por ejemplo, se nota mucho, ya que hablamos del diferente trato que se da a hombres y mujeres en cosas pequeñas, ¿no? Pero que yo sí lo noto en una entrevista. O sea, a mí en prácticamente el 90% de las entrevistas que me han hecho, y me han hecho muchas, se me termina preguntando, sobre todo en los últimos años, sobre este asunto, ¿no? Sobre el asunto de ser mujer escritora, continuamente, que uno también se cansa porque dice, bueno, porque no me... O sea, yo quiero que me pregunten cosas sobre la escritura, sobre estilo, sobre lenguaje, sobre visión del mundo. Entiendo que no puedo obviar la circunstancia de que soy mujer, pero se cansa uno de tener que estar diciendo, en cierto modo, obviedades, ¿no? Esas preguntas no se lo suelen hacer a los hombres, ¿no? Incluso las lecturas que se hacen de tus libros, claro, evidentemente que tu visión se filtra en tus libros, tu ideología, tu mundo, es imposible sino escribir, ¿no? Eso va ahí. Pero siempre hacer esa lectura del texto a muchas veces resulta realmente frustrante, ¿no? A mí me ha pasado y conmigo la crítica literaria, hombres y mujeres, se ha portado excelentemente bien, es decir, no me puedo quejar porque me han dedicado además mucho espacio y en términos generales se me ha tratado muy bien, ¿no? Pero a veces sí que me ha quedado una sensación de decir, ¿qué tipo de lectura se hace? Si hubiera hecho la misma lectura si yo fuera un escritor hombre de algunos de mis libros, por ejemplo de Cicatriz, ¿no? Que habla de una relación de pareja turbia o por ejemplo de la última, ¿no? Cara de pan, que es una novela que habla de la relación entre un señor mayor y una niña, y una chica de 13 años, se veía todo el tiempo como un cuestionamiento de Lolita, en el momento que estaba todo el tema del Me Too, por cierto, que cuando hablamos del Me Too no tenemos que olvidar que el Me Too surge como un movimiento de denuncia de las agresiones sexuales. El feminismo, yo con el Me Too entiendo su sentido y me parece que ha sido muy útil, pero también hay algo que me chirría en el Me Too, que es un movimiento muy ligado a Hollywood y que creo que se ha comido demasiado el discurso feminista, cuando el discurso feminista también va mucho más allá del tema sexual, va del tema, por ejemplo, de reparto de responsabilidades, de la asignación de lo privado a la mujer y lo público al hombre, de, no sé, otras muchas cuestiones, ¿no? La conciliación laboral de la que hablaba antes, que no tienen que ver estrictamente con lo sexual, aunque las agresiones sexuales evidentemente son un tema muy grave, ¿no? Bueno, me he enrollado. Sí, una última cosa, cuando se habla de lo feminista, femenino, tal, ¿no? Que continuamente te hagan esas preguntas, claro, es que escritoras hay montones, mujeres en el mundo de la cultura hay montones, entonces hay algunas personas que dicen algunas cosas o hay que yo, por ejemplo, pues, a mí personalmente me puede parecer una tontería, no sé qué, pero que era lo que hablábamos antes de entrar Blanca y yo, sobre una frase que dice Pilar Adón, una excelente escritora, dice, cuando se equivoca una mujer, se equivocan todas. Es decir, o pasa con el feminismo, ¿no? Claro que hay unas salidas de tono dentro de... Claro, porque el mundo es plural y enorme, ¿no? Y algunas mujeres dicen cada cosa que dices tú, qué barbaridad, ¿no? Pero eso es justo lo que los detractores y los que están luchando con la igualdad van a destacar, la ridiculez que dijo no sé quién. Y todo el demás trabajo hecho, y todos los datos, como yo digo, y todo el esfuerzo, eso no cuenta, eso desacredita todo un movimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque continuamente, a mí por lo menos me he sentido así, te están preguntando y tienes que ser todo el tiempo inteligente, decir lo adecuado, porque como te equivoques... Sí. No solamente me equivoco yo, se equivocan todas las mujeres escritoras de mi generación, por ejemplo. No sé, ejemplo, críticas negativas en los blogs que son más cañeros, ¿no? Comentarios típicos. Esta es como ahora se ha puesto de moda ser una escritora tal y cual. Claro, si un libro mío no gusta me parece perfecto, pero no tiréis por tierra todos los libros de las mujeres escritoras de mi generación, ¿no? Porque yo no represento a nadie. Los hombres me encanta eso, porque a mí no me gusta representar a nadie en realidad. Creo que soy una persona bastante individualista en el sentido no me gusta representarme a mí misma, pero como mujer escritora siento que estoy representando a un gremio y no me siento cómoda con eso. Sí,
Sí, sí, sí. Yo comparto completamente, pero a mí me gustó mucho el otro día, que es que yo creo que hay que ir haciendo un poco de pedagogía, ¿no? Todavía hay que hacer pedagogía. El otro día le hacían una entrevista a una escritora, Saidi Urturi, esta que es una escritora que ha vendido muchos libros y tal, y le preguntan algo, no sé si como tienes tiempo para cuidar a tus hijos, así, alguna cosa un poquito menos chusca, dicho, pero venía a ser esto. Y ella toda así le dice, eso no se lo preguntas a un hombre. Lo dio por escrito, ¿eh? O sea, era un cuestionario, eso no se lo preguntas a un hombre. Y así, o sea, yo creo que hay que ir aprendiendo porque efectivamente todavía hay... Mira, el otro día entrevistamos en el Cultural a Siri Husbel, que es una escritora de primera, ensayista, novelista, estupenda, que tiene la mala suerte, o la buena, claro, la buenísima, de ser la mujer de Paul Auster. Siempre lo primero que cuentan los medios es que es la mujer de Paul Auster. Nosotros le entrevistamos y le entrevistó un redactor joven, el último, casi el más reciente en el Cultural, Andrés Seoane, porque habla muy bien inglés y todo esto era por teléfono y le hizo. Entonces, y luego la escribió. Y me encantó porque claro, este chico tiene 26 años. Es que no decía, en las 4 páginas que hemos publicado, no decía que era la mujer de Paul Auster. Y yo le dije, mira Andrés, te felicito, porque no la has puesto ni una vez, porque no es necesario, porque no es por qué, porque no es necesario. Pero creo que es la primera vez que veo una cosa larga de esta pobre Siri, que es estupenda, que es una escritora maravillosa, que no sea siempre el primer adjetivo que le ponemos es que es la mujer de Paul Auster. Y cuando ella empezó a escribir antes que él, ¿no? Y todo eso es mi guerra de, bueno, pues es que hay que empezar a hacer las entrevistas sin decir nada personal. O sí, es noticia lo personal, pero no porque sea porque nos interese hablar de sus hijos, ¿no? Y, claro. O sea, también hay mucho que hacer también cada uno en su casa, ¿no? Cada una en su casa. Sí, en el caso de Siri Husbel, además, yo he escuchado más de una vez, más de 2 y más de 3 decir, pero compararla con Lydia Davis, que fue la mujer anterior de Paul Auster, como si por haber sido mujer de Paul Auster ya tengan que compararse. Pues a mí me gusta más Lydia Davis, pues a mí me gusta más... Pero bueno, ¿no? Pero a gran escala, a pequeña escala, también es lo que pasa cuando en la crítica literaria... y eso es otra cosa que se puede demostrar, a una mujer se le compara automáticamente con otras mujeres. O sea, si por ejemplo hablan de mi obra, me van a comparar, o sea, me van a meter, yo qué sé, con Elvira Navarro, con Lara Moreno, con no sé qué, escritoras que pueden ser excelentes, pero que a lo mejor, digo, no tienen nada que ver con lo que yo hago. Yo a lo mejor me siento más cercana, vamos a poner un ejemplo, yo qué sé, con Pablo Gutiérrez. Porque esa separación de género tan... Y con lo de Siri Husbel que contaba, es que es así. Lo primero es la mujer de Paul Auster cuando ella escribe... Bueno, y desde mi punto de vista es mejor escritora que él. Pero aparte luego ya compararla con la primera mujer. Pero el cotilleo ahí lleva... El cotilleo no, porque hay algo en la cabeza que funciona así como... Es una consideración un poco pues de segunda, ¿no? Y es verdad que estas cosas tienen toda la razón, hay que ir sacudiéndose es que ir sacudiendo poco a poco, sacudiendo, pero nosotras mismas, ¿no? Sí, bueno, mismas. Desde luego de los medios de comunicación, desde luego, pero las propias escritoras yo creo que tenéis que, ya te vale, fuera, la siguiente. Sí. La siguiente, para que sean conscientes de que son cosas que no interesan o bueno, y si es una chica que sale en la tele o en Supervivientes o en esto, pues sí, a lo mejor sí que hay que preguntarle de eso porque eso es lo que vende ella, lo que habitualmente vende, pero tú no vendes tu vida personal, no vendes eso, ni vendes, pues ya está, no. Luego algunas veces también, yo esto no sé tampoco si con los hombres pasa la misma medida, pero yo que empecé a publicar ya hace algunos años, cada vez me va pasando menos, pero sí que te van a hacer la foto y te piden que sea como una foto bonita, ¿no? Y que pose y que... Yo, por ejemplo, a eso me niego. O sea, o que de estas revistas que te llaman para hacer un reportaje sobre mujeres, ¿no? Sobre mujeres escritoras. Y llega y te ponen la ropa que... O sea, no llevas tu ropa. Yo a todo eso me niego. Entonces yo creo que ahí donde está lo que pasa es que esa negativa no sé, rara vez lo cuento, de hecho no sé por qué lo he contado, porque queda como que bien lo hago, ¿no? Pero viene al hilo de esto, ¿no? De decir poco, no, sí. Porque yo no soy... Pero ahora lo que pasa es que ahora los hombres también se prestan a esto, también, sí es verdad, pero sí que es verdad que como es verdad salen la mujer escritora, tiene que estar siempre, no sé, y la foto y que salgas bien, y muchas veces la presión no la ponemos nosotras mismas.
Hasta que ya de pronto dice, mira, es que me da igual, es que yo estoy hoy despeinada, yo no me maquillo, no me voy a maquillar para hacerme una foto, ¿no? No sé, y son pequeñas cosas, pero es que estas cosas van calando en la cabeza del que está al otro lado, del lector, del espectador, de quien sea, ¿no? Pero fíjate, yo es una cosa que de verdad que tengo que decir, porque es la pura verdad, que muchísimas veces que hacemos en el cultural encuestas o hablamos de un tema y tal, buscamos, en general, las mujeres nos dicen mucho más frecuentemente que no. Entonces, muchas veces buscamos a 10 escritores y procuramos que sea un poco equiparado. Y no sabes lo que nos cuesta pero encontrar dicen que no, porque no les da tiempo a escribir, porque están más ocupadas, o porque no les da la gana, o porque no les interesa, por miles de razones. Y nosotros hemos tenido durante 3 años a una persona escritora muy feminista, y en el sentido de que está muy batalladora, en que todos los lunes nos ponía un tuit diciendo, en el cultural, 14 hombres, 2 mujeres, tal, escriben, tal, ninguna, tal, y así 3 años, todos los lunes. Y claro, me daban ganas de contestar, lo que pasa es que no quería prestarme ese juego, me daban ganas de contestar. Es que 6 nos han dicho que no. Yeah. Es que no sabes la de mujeres que hemos llamado para que contestaran esta encuesta y no han querido, y no sé, es con mucha frecuencia, lo tengo que decir porque de verdad, sí, creerme, es así. Sí. Lo que pasa que a lo mejor pues porque no les interesa tanto salir, o porque están más ocupadas, porque se tienen que ocupar de su casa, yo qué sé, es que hay muchas razones, ¿no? Yo creo que tampoco le va, pero que no, o tienen menos ganas de figurar, o no sé cuál es la razón, pero nos cuesta mucho más las mujeres. A mí cuando me habéis llamado del cultural, normalmente Nuria Zancó, para preguntarme algo yo creo que he dicho siempre, o sea, de este tipo de mandar un textito, sí, no sé, yo hablo en general. Menos a Juego de Tronos, que no tenía ni idea, digo, no, de esto no sé nada, ¿no? Pero yo creo, sí, en general, eso lo he escuchado ya más de una vez, y incluso la gente, no sé, la experiencia de organizar actos muchas veces dice, pero es que las mujeres muchas veces nos dicen que no. Yo tengo mi teoría sobre eso también. Puede ser, por un lado, que efectivamente a lo mejor no hay tanta necesidad de estar ahí. Yo, por ejemplo, selecciono, porque no te da tiempo la vida, ¿no? Y luego nosotras, si tienes una vida personal, que normalmente la tienes y tal, nosotras hemos sido educadas también más, y en ese sentido no me arrepiento, quiero decir, en atender otras cosas de la vida. Es decir, si yo me desplazo y viajo, pues estoy desatendiendo a mi familia también es importante. Ese esquema todavía funciona en nosotras, y creo que no funciona al mismo nivel yo tengo muchos amigos escritores hombres, y no se comen tanto el coco de irse como nos lo comemos nosotras. Eso sigue pasando. Sí. Y también es un elemento, no sé, escribe un texto, no sé qué, pues a lo mejor de un día para otro no tienes tiempo porque tienes otros compromisos. Eso es que es muy difícil de calibrar por qué, pero yo entiendo que todavía ese... Yo también lo creo, pero yo lo veo eso como una virtud, por otro lado. Quiero decir, sí, yo no digo que sea malo. Para mí, amo el cultural porque lo he parido y porque llevo 1000 años y porque lo he creado yo y tal. Pero en fin, al lado de lo que me importan mis hijos, imagínate, es una zapatilla rusa, vamos. O sea, al lado de lo que me importan mis hijos y mis nietos ya. ¿Sabe? O sea, que quiero decir que yo creo que tenemos más cestas de las mentales. Tenemos más cestas, hemos puesto huevos en más cestas, ¿no? Yo creo. Y a mí eso puede ser un inconveniente profesionalmente, pero yo creo que es enriquecedor en la vida. Yo creo. Bueno, si os parece, dejamos unos minutitos para un coloquio con el amable espero público. Sí, mira, un señor tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Zaya, soy el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos. En primer lugar, darle las gracias a la Fundación Manuel Alcántara por organizar estos coloquios. Agradecer a Sara y a Blanca que me han sorprendido, me ha encantado todo el debate que se ha formado, me encanta, y a Pablo también le agradezco su colaboración, pero quería hacer, si me lo permiten, una vista de la mirada femenina desde mi punto de vista, que soy ingeniero, de la mujer ingeniera, de la mujer dentro del campo de la ingeniería. Nosotros ahora mismo, tanto a ámbito andaluz como a ámbito nacional, tenemos muchos debates y muchos temas y tal, porque ahora mismo es un momento en el que
todo se vuelca para facilitar, parece como para incorporar a la mujer, como si fuera, y si llevas a una mujer en tu lista de tal, o lleva, pues te viste mucho, ¿no? Y es que mi opinión es muy diferente. Mi opinión es que la mujer tiene un valor por sí ya, por ser mujer y porque tiene una formación. Yo puedo decir, en mi caso de la ingeniería, cuando yo estudié la ingeniería, el 1% eran mujeres. Hoy día, en Málaga, ya en Andalucía, va por el 20% las mujeres que estudian ingeniería, carreras técnicas, carreras de diferentes... Entonces, cuando veo estos debates, y los veo en las mesas de la mujer ingeniera también, en lo que enseguida se tiende a decir que debería tal, que hay muchos hombres en cargos directivos y muy pocas mujeres en cargos directivos, que tenía que haber más mujeres. Digo, bueno, es que los hombres llevan 100 años trabajando, luchando, aprendiendo y haciendo eso, y es normal que haya más hombres en cargos directivos que mujeres. Cada día hay muchas más mujeres, y mujeres que yo creo que se lo ganan por sus conocimientos, por su trabajo y por su dedicación, porque hoy por hoy tenemos la sociedad que tenemos, una sociedad machista, porque la mujer tiene en el 90%, igual me quedo hasta corto, la doble misión de la casa y del trabajo. Entonces es imposible que pueda tener esos puestos. Entonces pienso que la mujer hay que darle el valor que tiene. Yo, en mi poco sentido, y no porque esté mi mujer delante, creo que tienen más valor que los hombres, al menos más capacidad para hacer cosas que muchos y que la mayoría de los hombres, pero que no tenemos que empecinarnos en tal. Yo veo más el tema femenino que feminista. El feminista enseguida se va a que tiene que haber más mujeres aquí o más. No, las mujeres van a llegar y estarán más, porque seguro que como tienen más conocimiento lo van a tener. Y quería dejar este punto aclarado, aunque no es del tema cultural, periodístico, pero sí de ingeniería, que es otra forma de verlo. Muchas gracias. Gracias. Si queréis decir algo, pasamos a otra, lo que queráis. Sí, no, que me alegro mucho que eso, pero que sí, que hay que ir un poco rápido también. Rápido en el porcentaje. Bueno, yo, en fin, me adhiero a lo que ha dicho sobre lo bien que está todo organizado y las personas que habéis intervenido, que lo habéis hecho muy bien. El tema femenino. Yo, desde el punto de vista de abogado, bueno, en el nivel medio acomodado en que me muevo, en la familia y en amistades, nunca he notado que haya ninguna clase de minusvaloración sobre las mujeres, por supuesto. En el mundo jurídico en que también me muevo, existe la universidad y prácticamente están demostrando las mujeres que se dedican a ser notario, registrador, juezas, fiscales, en fin, todo lo que quieran, que están llegando a los niveles idénticos o mejores incluso que de los hombres por su capacidad, sin deberle nada a nadie. Las dos intervinientes en la mesa de hoy, yo las considero también que son mujeres realizadas, como también se realizan los hombres. Unos, pues, siempre en función de la formación que se tiene. Al aumentar el nivel de educación y de formación, pues qué duda cabe de que existen también rivalidades, no son del hombre contra la mujer por los puestos directivos, no lo digo. Esas rivalidades también existen entre los hombres, e incluso entre las mujeres también. Pero no por eso los hombres son antifeministas ni las mujeres son antihombres. Quiere decirse que las rivalidades existen en todos los campos. Y entiendo de que afortunadamente en el país de libertades en que nos movemos, que no hace falta tampoco estos movimientos de acritud ni de revolución contra el machismo. Entiendo de que cada persona tiene su manera de ser y que por eso no tiene nada que ver que sea hombre o mujer. Depende también de la aspiración y de los egos que tenga cada uno, tanto sea el hombre como es la mujer. Es una simple opinión y sobre todo enhorabuena a las dos ponentes que han intervenido hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta
Hola, buenas tardes. Soy Josefina, soy del ámbito de educación y bueno, estaba que no sabía si intervenir, pero estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa, en muchas de las cosas, y lo que sí me gustaría es que en un futuro no hubiera este tipo de mesas ni de debates, porque nunca hacemos mesas para ver las miradas masculinas en nada, y sin embargo sí tenemos que hacer mesas para ver las miradas femeninas en nada. Creo que quizás con el tiempo y con la formación igualitaria para hombres y para mujeres, podamos ir poniéndonos esas gafas violetas para poder ir viendo esos micromachismos que todavía no los vemos. Y dejemos de comparar el feminismo como con el machismo y veamos que el feminismo lo que lucha es por la igualdad, tanto de hombres como de mujeres. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que decía Sara, de que quien no se sienta feminista o quien tenga dos dedos de luces se tiene que sentir feminista, ya que el feminismo es igualdad y creo que tanto hombres como mujeres tenemos que creer en la igualdad del ser humano. Y con respecto a las tecnologías que él ha dicho, creo que gracias a que se ha hecho una discriminación positiva en muchos de los ámbitos, hemos podido ir incorporando a la mujer en distintos ámbitos de la sociedad en los que éramos minoritarias. Quizás si no se hubiera hecho, pues no se hubiera, entre comillas, obligado tanto al hombre que está gestionando esos ámbitos a incorporar a la mujer y a la mujer, en cierto modo, también a, entre comillas, obligarla, porque por la educación que hemos recibido todavía tenemos esa idea de cuidadora y demás, que es lo que antes decía, el hombre no se cuestiona tanto si me dejo a los niños o con quién se quedan, y nosotros siempre estamos tanto cuidando a los mayores, a la casa. O sea que nosotras también tenemos que ir quitándonos esos micromachismos que también tenemos. Y nada, y sobre todo lo veo muy importante en los medios de comunicación, súper importante, porque al final es lo que estamos continuamente viendo y los niños están viendo y son esponjas que están recibiendo esos conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Soy Francisco Rivero, periodista de turismo, y desde mi mirada masculina sé que hay una mirada femenina, evidentemente. Pero, como decía la última interviniente, lo más interesante es no tratar estos temas, sino tratar, en el tal caso del periodismo cultural, la calidad que se ofrece en el periodismo, la calidad, porque lógicamente, o en la literatura. Yo no me fijo si un libro es de un hombre o una mujer. Me gusta si la obra de arte es buena o es mala. En eso es lo que tenemos que vibrar. Lo demás es insignificante. Está escrito por un hombre o por una mujer. A lo largo de la historia ha habido mujeres magníficas, hombres magníficos, y hombres que han pasado por el arte sin decir nada y mujeres que han pasado por el arte sin decir nada. Lo importante es la calidad del producto final. El problema es la visibilidad, ¿no? Sí, yo aquí quiero comentar una cosa. Por supuesto, claro, es lógico que al final lo que nos importa, por ejemplo, en un libro, ¿no?, es si el libro es bueno, no si lo ha escrito un hombre o una mujer. Pero lo que sí resulta llamativo es que, y insisto que las cosas están cambiando en los últimos tiempos, pero que los lectores hombres leen a menos mujeres. O sea, ya de entrada el libro que esté escrito por una mujer no tiene las mismas oportunidades de parar a las manos de un hombre que el que está escrito por un hombre. Los hombres leen, o sea, nosotras leemos a hombres y a mujeres. Los hombres mayoritariamente leen a hombres porque consideran que lo que escribimos las mujeres son nuestras cosas, no son cosas que les puedan interesar a otro hombre. No personalizo porque no digo su caso, por supuesto, pero no sé si me explico, que antes de leer el libro ya ha habido un filtro previo, si el libro lo firma un hombre o una mujer, en tu percepción de si eso te puede interesar o no. Entonces quizá hay que vencer un poquito ese prejuicio y pensar que, creo que era Rosa Montero quien decía, ¿no?, que cuando las mujeres escribimos algo sobre una mujer, por ejemplo, la vida de una mujer, estamos escribiendo sobre la naturaleza femenina. Pero si un hombre escribe algo sobre un hombre, está escribiendo sobre la naturaleza humana, ¿no? Nosotras también lo que escribimos, o lo que hacemos ya fuera de la escritura,
creo que puede interesar, si es bueno, puede interesar a cualquiera, ¿no? Está demostrado eso, hay estadísticas y hay estudios serios en los que efectivamente los hombres leen más a los hombres que las mujeres, a las mujeres. Claro. Nosotros en el cultural tenemos unos datos que en el papel no lo sabemos distinguir porque no sabemos en dónde cae, ¿no? Pero en la red sí, porque en la red, en la web hay encuestas en la web y nosotros tenemos un 62%, no, perdona, un 58% de mujeres respecto al 42% de hombres, de lectores, ¿no? O sea que eso sí que lo tenemos estudiado. O sea, nosotros tenemos más lectores femeninas, pero respecto a lo que tú decías, esto sí que está demostrado de que efectivamente hay más, hay más lectores, los hombres leen mayoritariamente a los hombres. Yo pero una lanza a favor es que en los últimos años es verdad que hay muchísimo que hacer, pero en el ámbito nuestro, en el ámbito de la cultura, el periodismo cultural, desde hace años, afortunadamente, el mundo femenino tiene una presencia destacable. Tú te has dicho, Blanca, por ejemplo, el mundo del arte, las grandes prescriptoras del arte, Estrella de Diego, hay muchas mujeres, directoras de museos, directoras de galerías, las lectoras, Sara, y tú acabas de corroborarlo, el sustrato de la lectura lo mantiene la mujer lectora. No sé si un 58 con un 46, yo creo que incluso más. O sea, son las mujeres las que leen mayoritariamente. Yo voy a veces con el Centro Andaluz de las Letras, ya no se hace, pues está en crisis, pero en una época que íbamos a los pueblos a leer, a las bibliotecas, y el 90%, yo creo que tú también has sido, Sara, ¿no?, eran mujeres. O sea, no había ningún hombre en la biblioteca que leyese. En el mundo de la radio, yo vengo del mundo radiofónico, yo he trabajado, yo he tenido jefas pues, como Julia Otero, Concha García Campoy, Marta Robles, es decir, que ha habido mujeres y hay, Pepa Bueno, es decir, es verdad que si equiparamos siempre, la mujer todavía no ha llegado a las cuotas que hay que llegar, como habéis dicho las dos, por la normalidad. Y como ha dicho este señor, este compañero también, por la calidad, que es algo que a mí, Concha García Campoy, decía muchas veces. A mí no me gusta que cuando me hablan de dirigir algo, me proponen saltar a otra cadena, me lo digan porque soy una mujer periodista que tengo mucha audiencia. Quiero que me llamen porque soy una periodista que tiene mucha audiencia, sin la mujer o sin el hombre. Quiero decir con esto que dentro del periodismo cultural o del mundo literario, las agencias literarias, el tema de prensa en el mundo editorial es femenino. Es decir, que en este ámbito podemos llevar con un ojo. Este señor hablaba del mundo de la ingeniería, con el mundo de la medicina, y ahí sí que es verdad que ahí sí que hay que compartir todavía el triple, quizás, ¿no? Es decir, que hay una sensibilidad en el mundo de la cultura para que esto se transforme y que creo que es el liderazgo del cambio que ya afortunadamente creo que entre todos se está logrando, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta, ya que ustedes son las dos utilizan las letras como medio de comunicación, ¿no? ¿Por qué creen que efectivamente no se habla de mirada feminista y femenina? ¿Por qué el título es la mirada feminista y no la mirada femenina? ¿No le puede parecer... yo no creo que el término feminista sea en sí mismo un término beligerante, porque hay otro término más beligerante que el que está arraigado y que no se conoce por la sociedad, que es el embrismo, que sí es la lucha que mantienen algunas mujeres contra el patriarcado y la sustitución de las cuotas de poder de las mujeres frente a las cuotas de poder que tienen los hombres. Y entonces, pues sí que ahí sí se puede entender esa beligerancia. Pero en el feminismo, como término de la Real Academia y como habéis expresado, es simplemente la lucha, pues no quitamos la palabra lucha, es la defensa de los derechos de las mujeres en la sociedad. Y efectivamente esos derechos se van conquistando poco a poco, entre otras cosas porque antropológicamente somos distintos. Vencer durante tantos siglos de preponderancia masculina sobre la femenina va costando, pero es cierto que por el devenir de la historia vamos ocupando y vamos teniendo una serie de
que nos hemos labrado nosotras mismas en gran medida, unos estudios, una preparación, un talento que sería completamente, y esto se lo digo al hombre, sería como absurdo tirarlo a la basura, ¿no? En base a que quieran seguir manteniendo una posición de invisibilidad y de oculta o de sociabilizada sumisión. Las mujeres, cuando queremos ser algo, cuando tenemos iniciativa, cuando tenemos proyectos, cuando pensamos que podemos aportar algo, y pues enseguida surge la contraposición masculina que efectivamente intenta pararte. Yo no soy abogada también, no he sentido ningún tipo de desigualdad en el trabajo, he ido haciendo mi camino de forma natural, pero sí que cuando he tenido interés en aportar según mi propia perspectiva como persona, no como mujer, porque yo no me planteo, ¿hago esto como mujer o como hombre? No, lo hago como soy. Es que yo no pienso, ¿soy un hombre? ¿Tengo que hacerlo? No, yo soy como soy. Lo que pasa es que ser como soy, siendo mujer, tiene y queriendo estar y aportar, conlleva una gran dificultad, porque verdaderamente te pone muchas trabas. Unas trabas además invisibles que nadie ve, las que tú presientes, las que sientes y las que tienes. Y eso yo creo que se debe... yo no tengo por qué estar sometida a lo que los hombres quieran. Si yo tengo una capacidad para hacer algo, ¿por qué no lo puedo exponer abiertamente como lo he hecho? No como mujer, no como hombre, como persona. En cambio, sí que he notado, lo que pasa es que en la medida de mis posibilidades no me he parado, sí que he notado esas cortapisas. Entonces, creo que la mirada femenina es la forma más light, esa forma de invisibilizar lo que realmente queremos. No solamente que sea una actitud, que efectivamente, como antropológicamente somos distintos, pues se tiene que notar en muchas cosas, ¿no? Pero la forma light de mantener todavía, de luchar de forma muy paulatina, o de mantener una posición muy paulatina ante la preponderancia y el poder masculino, que todavía lo tienen, pero que también lo podemos compartir. Yo me considero igualitarista por eso mismo, porque para mí lo importante es la persona, que en toda su dimensión, hombres y mujeres, pero que los hombres, como el grupo de poder que es y que sigue siéndolo, pues debe empezar a compartir con las mujeres. Le pregunto, ¿puede ser esa la razón de por qué aludimos al término femenino frente al término feminista? Yo lo he dicho desde el principio, que no era un adjetivo que ponía mi nombre inmediatamente, sino que eran otros adjetivos los que a mí me importaban con mi profesión y yo misma. O sea, que yo comparto casi todo lo que ha dicho, lo comparto. Y lo único es que lo de efectivamente que hay que ocupar nuestro sitio como persona es lo que llevamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Y la normalidad, y efectivamente en algunos ámbitos se tiene más dificultad, puesto que está más enraizado los hombres, y en otros, a mi modo de ver, por ejemplo en el cultural, pues ha sido relativamente más fácil, dentro de que efectivamente ha habido menos presencia y todo eso que hemos estado contando, pero un poquito más fácil, porque yo creo que en fin, que ya está comprendido que tenemos que hacerlo, porque que no somos, que la mujer no es distinta, pero que no es ni peor ni mejor, sino depende de el producto que logre salir de su cabeza, pues es que lo tenemos clarísimo ya, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ser justos con esa presencia de la mujer, desde mi punto de vista, ser justos y ser plurales con la presencia indiscutible de la mujer en el mundo de la cultura. Y no ocultarlo, sino al contrario, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si la mesa se hubiera llamado la mirada feminista en el periodismo, yo me hubiera sentido igualmente cómoda, porque ya lo hemos dicho, que me identifico con el adjetivo feminista. Yo decía lo de feminista como beligerante, como que
chirriaba cuando lo asignan a mi literatura, que es algo que, o sea, que definir como primer adjetivo pues que tu obra es feminista le introduce un matiz que yo no he buscado, ¿no? Dicho lo cual, lo beligerante en sí no es malo, quiero decir, el feminismo tiene que ser beligerante, el feminismo es una lucha, no una guerra. Una lucha no es igual a violencia, ni igual a injusticia, pero la injusticia y la desigualdad que venimos heredando de siglos y siglos y siglos no se cambia. Aquí estamos hablando mucho de naturalidad en el sentido de que, creo en el sentido de que no queremos una guerra, porque al final se beneficiará a la sociedad al conjunto. Pero evidentemente se trata de una lucha. Naturalmente las cosas no han cambiado nunca. O sea, algo hay que tener un papel activo. Desde mi punto de vista, ese papel activo es beligerancia, es lucha, lo podemos llamar como lo podamos llamar, ¿no? Feminista, sí, me considero feminista. Que digan de un libro mío que es una novela feminista, pues me parece reductor. Ese es el matiz que yo quería introducir. Sí, yo quería decir también, quería intervenir por alusiones, porque hablabas del título, el título me lo he inventado yo, y te explico por qué la mirada femenina y no mirada feminista, y es básicamente por una razón, y es que la jornada del año pasado, que también organicé yo y cuyo título también me inventé yo, era Feminismo y Opinión. Entonces, no quería organizar otras jornadas que eran dentro del mismo ciclo, que es la Salón de Columnas, que una fuese las dos que he hecho, Feminismo y Opinión y mirada feminista, ¿no? Era como, quería distanciarme, ¿no? Como también yo sé hacer otras cosas, aunque hablemos de lo mismo. Y por otro lado, partiendo de la base de que, como decía Blanca Sadería Sara, cualquier mujer con 2 dedos de luz es feminista y cualquier hombre con 2 dedos de luz también, yo me considero feminista y no todo el mundo para nada tiene las cosas tan claras como tú. Es decir, ojalá. Es decir, la gente no distingue feminismo de embrismo y de otras consideraciones, ¿no? Entonces, es un movimiento tan importante, tan fundamental y tan necesario que la didáctica y la pedagogía, que también se ha hablado aquí en esta mesa, es imprescindible. Entonces, con el título que sea, se habla de lo importante, ¿no? Y bueno, si queréis decir algo más y ya cerramos. Vale. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias los tres. Ha sido muy bonito estar aquí, como siempre. Y yo creo que estamos muy, muy lejos de la igualdad de género. Que parece que estamos hablando como, bueno, que alguien ha tenido en su ámbito más suerte, menos suerte, pero no, yo pienso que cualquier mujer en algún momento de su vida laboral se ha sentido acosada. Y que levante la mano quien no lo haya pasado. Por lo mínimo que haya sido. Pero sí, por el hecho de ser mujer. Hemos tenido que trabajar mucho, pero además demostrarlo por el hecho de ser mujer. Y para mí también quiero decir que la mirada femenina es igual que la mirada feminista. Porque es que exactamente conlleva lo mismo. También tenemos que tener en cuenta, dirigiéndonos un poco ya hacia la violencia de género, qué es lo que está pasando. ¿Por qué las mujeres somos tan víctimas de todo y de tanto malestar? Y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, bueno, ha sido la campaña de las últimas elecciones. Porque es que la mujer ha sido casi la víctima. Ha habido un acoso y derribo para nosotros por parte de algunos grupos políticos y nos hemos sentido muchos con miedo. Ay, Dios mío, si sale esto, si sale lo otro, perdemos nuestros derechos. O sea, estamos en un punto para reflexionar. Que parece que el discurso y todo lo que hizo Clara Campoamor está vigente aún. Que no hemos cambiado tanto como parece que no es la realidad de que esa igualdad que se esté llegando. No, estamos muy lejos todavía. Y ojalá algún día lo veamos de otra forma. Pero es mi opinión. Muchas gracias. Si queréis decir algo y cerramos.
Bueno, yo solamente decir que me parece que estamos avanzando, estamos ganando mucho terreno y que las conquistas, vamos a llamarlo así, de la mujer son irreversibles. Esto no hay que temer, no hay que tener miedo. Esto no hay quien lo pare. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Dios te oiga, Blanca. Vale, pues muchas gracias. Con el adjetivo femenino no sé muy bien qué es la mirada femenina, me imagino que es mi mirada, porque como ser mujer le ponen femenino, pero a mí me gusta poner otros apellidos primero. Me gusta que mi mirada sea plural, que mi mirada sea independiente, que mi mirada no sea sectaria, que mi mirada sea generosa y que mi mirada esté efectivamente pendiente con todo el talento que tenemos alrededor en el mundo cultural, ¿no? ¿Cree que está reconocida la opinión de la mujer en el periodismo? Bueno, así en líneas generales me imagino que no suficientemente, desde luego, que el mundo del periodismo ha cambiado muchísimo y que la mujer está abundando en todos los medios, es una obviedad ya decirlo, pero que efectivamente no ha llegado a los puestos directivos en gran medida, porque en otros sí, en otros ámbitos sí. Yo creo que si dentro de 8 o 10 años no están las mujeres mandando en el 90% de los periódicos de España, es que algo ha fallado, ¿no? Pero yo creo que hay mucho por hacer, siempre hay mucho por hacer, sí. Bueno, yo creo que primero habría que definir qué es mirada femenina, ¿no? Y si existe una mirada femenina, que yo creo que sí, que existe una mirada diferente, puesto que como no estamos ahora mismo en una situación de igualdad, no puede ser una mirada igual la que tenemos, ¿no? Yo creo que aporta perspectiva, ampliación del campo de mira y pluralidad, vamos, que me parece indispensable. ¿Cree que está reconocida la opinión de la mujer en el periodismo actualmente? Bueno, yo creo que se ha mejorado mucho en los últimos años respecto a antes, ¿no? Pero el caso es que aunque las redacciones periodísticas están llenas de mujeres y en las facultades de periodismo se licencian más mujeres que hombres, todavía los géneros de opinión, por ejemplo la crítica literaria o el columnismo, el reseñismo, sigue habiendo más hombres. Yo creo que como género de autoridad todavía se reconoce más la autoridad masculina, ¿no? Y creo que hay un trecho todavía importante que andar, ¿no? Para llegar a una situación más igualitaria. ¿Qué otras cosas quedan por hacer en este tema? Bueno, en el mundo del periodismo yo creo que es importante que se equilibre la presencia de mujeres en los puestos directivos, ¿no? Porque según últimos datos, solamente el 18% de los puestos directivos lo ocupan mujeres, lo cual significa que el 82% son hombres y me parece que es una diferencia bastante importante. Eso se traduce luego en cómo el periodismo transmite su mirada sobre la sociedad, ¿no? Y creo que hay que buscar un equilibrio mayor por ahí también. Bueno, creo que la mirada femenina, el feminismo y la presencia de la mujer aporta en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Es decir, las mujeres son el 50% o un poco más de la humanidad, entonces su presencia creo que no es que sea importante, es que es imprescindible. En el caso de la cultura, como en otros ámbitos, creo que ha estado ausente, ha estado demasiado ausente, entonces queda mucho camino por recorrer, pero creo que vamos en buena dirección, aunque por supuesto todavía no hemos alcanzado en absoluto la presencia que desearíamos, ¿no? Pero creo que estamos en camino. ¿Cree que está reconocida la opinión de la mujer en el periodismo? Es decir, la opinión de la mujer va siendo reconocida y creo que hay mujeres que son una autoridad, es decir, estamos hablando de periodismo cultural, la directora del Cultural, el suplemento cultural del Mundo, en sus primeros 20 años ha sido... La directora es Blanca Berasategui, que también lo fue de ABC Cultural, dos revistas imprescindibles en nuestra cultura. Entonces, ella es una autoridad, es decir, contrastada y no discutida. Pero no siempre es así. Los grandes popes de la crítica literaria, por ejemplo, siguen siendo hombres. De la crítica artística, no tanto los hombres, pero la literaria sí. Entonces, creo que no está totalmente reconocida en absoluto la autoridad de la mujer. ¿Qué queda por hacer en este aspecto? Bueno, queda por seguir caminando,
por no sorprendernos cuando las mujeres vayan consiguiendo premios, que parece que lo están consiguiendo por cuotas, podría ser en algún caso sí, pero ¿y el de los hombres, no? Es decir, que hay datos objetivos de publicaciones por hombres o mujeres, de reconocimiento, de premios, y no solo de hace un siglo, sino de los últimos 10 años, en los que hay una discriminación hacia la mujer. Entonces, lo que nos queda es llegar a leer, por ejemplo, en el caso de la literatura, leer un libro y que lo juzguemos independientemente de que haya sido escrito por un hombre o por una mujer, que lo juzguemos por su calidad literaria, ¿no? En literatura, en arte, en cine y en ciencia también.